Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, vos ya sabés que este es el espacio en el que desde hace ya casi 16 años, ¿no? Estamos mostrándote cómo trabajan los maquiavelitos, ¿no? Que no son otra cosa que expertos en comunicación, encuestadores, asesores de políticos y de empresarios. Arranco con un feliz año nuevo, lo mejor en 2018, y como este es un programa de fin de año el domingo, principio de año el lunes, vamos a hacer un pequeño repaso de en qué estado llega la opinión pública argentina después de 2 años del gobierno de Mauricio Macri. Digo, esto no es un tema menor porque nosotros siempre sostenemos que es importante para un gobierno, para lograr objetivos en un país quebrado como la Argentina, sigue estándolo, insisto, un país que tiene más de 20% por año desde hace más de 10 años de inflación, está quebrado. Y para salir de esa quiebra, bueno, hace falta tomar medidas, algunas de las cuales ya las estuvo tomando el gobierno de Cambiemos en los últimos días, con mucho rechazo o algún rechazo y complicaciones en la opinión pública que quizá no tendrían que estar. Entonces vamos a estudiar esto. Yo quiero que escuches un momento, un discurso de Mauricio Macri allá por el año 2015, en el medio de la campaña electoral. Acababa de ganar ahí, medio, viste, justito, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, le acababa de ganar, creo que por 1 punto y algo, a Martín Lustó. Y bueno, estábamos en el medio de la campaña presidencial nacional. Y apareció Mauricio Macri con un discurso que a algunos les sonó raro, pero que para mí fue uno de los más emblemáticos y que mejor describen la estrategia de comunicación del gobierno de Cambiemos de Mauricio Macri. Escuchad un segundito. Aerolíneas Argentinas seguirá siendo estatal, pero bien administrada. Porque no se puede haber perdido 5.000 millones de pesos que hubiesen posibilitado que no haya un argentino sin cloaca y sin agua corriente en el día de hoy. Y sabemos que son millones los argentinos que todavía no tienen estas necesidades básicas cubiertas. Pero estas aerolíneas argentinas que soñamos tienen que tener objetivos superadores, tienen que ayudar a que vuelen el doble de argentinos todos los años. Y eso nos acercará a los números de vuelos por habitante que ya tienen Chile y Brasil. YPF seguirá manejada por el Estado. La YPF que ellos privatizaron y que ahora confiscaron, violando la Constitución Nacional y trayéndonos mucho descrédito frente a todo el mundo. Esta YPF, nuestra YPF, va a liderar la recuperación de la soberanía energética que este gobierno perdió. Bueno, ¿no? Lo que escuchábamos en este discurso, bueno, algunos se ve que estaban sorprendidos. Prácticamente todos los votantes tradicionales del PRO se habían sorprendido porque esto era en medio de un paro de aerolínea justo, clásico paro de aerolínea justo el día que empezaban las vacaciones de invierno, como no podía ser de otra forma, 20.000 turistas varados en Argentina, en todo el mundo. Y claro, muchos se preguntaban, pero ¿cómo no? Pero aerolíneas, que es un desastre, que pierde tanta plata, YPF, ¿no? Que fue... Ahí había una lectura muy fina de la opinión pública, que por supuesto la hacía Jaime Durán Barba, en donde veía que había una gran mayoría de argentinos, la mayoría por supuesto no votantes tradicionales del PRO, pero que había que conquistar y que para los cuales
privatizar algo es mala palabra, y aunque le digan, pero mirá que Aerolíneas en aquel entonces estaba perdiendo 500 millones de dólares por año que tenían que poner todos los argentinos, incluso un pibe en Jujuy que jamás en su vida iba a volar por Aerolíneas para pagar los privilegios de, bueno, primero el currazo que se mandaba Recalde al frente de Aerolíneas, pero todos los gremios, todos los sindicatos que se llevaban todos esos dólares de los argentinos a sus casas. Y esta lectura tan fina llevó a que, bueno, Macri tuviera que salir a prometer, a jurar que no iba a privatizar nada para que, bueno, finalmente lograr lo que logró, que es ganar en el balotaje, ganarle al kirchnerismo a Daniel Scioli. Ahora, nosotros nos planteamos muchas veces en la obra de Maquiavelo si llega el momento en donde, bueno, hay que gobernar y hay que tomar medidas que en esta opinión pública extraña de la Argentina, bueno, generan disonancias, generan un choque. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿no habrá llegado quizás el momento de empezar, después de 2 años de gobierno de Mauricio Macri, a trabajar esa opinión pública, correrla hacia otro lugar para que el gobierno pueda, por ejemplo, cuando se discuta, que aparentemente se va a debatir más adelante, en febrero, en marzo, una reforma laboral, que la gente que tiene la mente, bueno, llena de todo lo que se le metió en la cabeza durante décadas de populismo y de peronismo, que pueda ver las cosas de otra forma, con la mente más abierta. Pregunta que nos vamos a hacer porque es fundamental entender cómo está la extrañísima opinión pública de la Argentina y si es posible cambiarla. Quédate en esta hora de Maquiavelo. Recalibrando la opinión pública, ¿no? Ahora que está de moda la palabra recalibrar, ¿no? Como la usó el ministro de Hacienda, Duhovne, en esa conferencia de prensa que dieron el jueves. ¿Podemos ver alguna imagen de antes de...? Ahí está, ¿no? Ahí está Marcos Peña, el jefe de gabinete, mostrando claramente quién es el ministro de Economía de Argentina, o sea, Marco Peña, con Duhovne y Luis Caputo, el ministro de Finanzas, y ahí con corbata, Sturzenegger, bueno, prácticamente asumiendo que tiene que someterse a una política más global, ¿no? Hay un debate entre economistas en los países civilizados. Por supuesto, el Banco Central es independiente del gobierno, muestra la independencia y jamás estaría junto con el equipo económico en una conferencia de prensa. Pero bueno, Argentina todavía no es un país desarrollado y ahí claramente había digamos, un afán del Banco Central de bajar la inflación con estas metas de inflación un poco menos gradualista que el gradualismo del gobierno. Y bueno, lo que estuvo haciendo en los últimos años Federico Sturzenegger es que con sus tasas de interés altísimas generó un mercado especulativo muy grande y no contribuyó a, digamos, a mover la economía. Si hubiese logrado, en paralelo a eso, frenar la inflación, sería todo maravilloso. Lo que blanqueó el gobierno, lo que recalibró el gobierno ahora, es que, muchachos, vamos gradualmente. La inflación no la vamos a bajar en los próximos años, por lo menos no tan rápido como nos gustaría, así que con esto... No sé, creo que, ¿cómo lo vieron? Transmitió más, creo que era más importante transmitir el mensaje, Sturzenegger no se va, como circulaban especulaciones que se iba a ir de aquí antes de febrero, o, no sé, prefirieron asumir el costo de que, bueno, de que la Argentina va a tener un poco más de inflación, o va a tener la inflación que tiene un poco más de tiempo, ¿no? Bueno, yo creo que en ningún país del mundo las metas de inflación las fija el Banco Central. Las metas de inflación son un objetivo del Ejecutivo y el Banco Central en algunos es países el encargado de ejecutarla. En algunos países que han logrado bajar la inflación, sí, pero quizá no con un déficit tan alto como el nuestro. La meta de inflación es un objetivo político, no es un objetivo del Banco Central, es una tarea del Banco Central. Claro. Y me parece que dentro de todo, viendo cómo terminó la semana, fue una operación exitosa porque el dólar subió dentro de los márgenes que se esperaba, no hubo corrida de ningún tipo. Hubo una pequeña corrida, pero que se paró enseguida. Bueno,
Los argentinos sabemos lo que es una corrida y no hubo una corrida. Y me parece que dentro de todo se cierra un año con un panorama bastante tranquilizador en cuanto que se pudo llevar adelante una cantidad de correcciones de la economía, encarar una cantidad de reformas importantes, no todo lo profundo que uno quisiera o que se planteó el gobierno, pero sí concretamente lo que se planteó, y se ganó una elección dramática. Nada menos. El momento de hacer estas cosas es este. O sea, el momento de ir a pelear las reformas difíciles, el momento de hacer las correcciones de la economía. Como dice Maquiavelo, el mal todo de golpe. Y el bien de a poquito. Y creo que Mauricio Macri aprendió después del arranque que tuvo en 2015, 2016, que las lunas de miel duran muy poquito, y de hecho en las últimas semanas ya la aprobación del gobierno obviamente bajó. Pero tiene que ver... Es que la luna de miel viene después del casamiento, no viene toda la vida. Pero no fue lo de octubre, no fue una especie de... un casamiento. ¿Cómo se llama esto? Cuando uno renueva los votos, no sé si se hace... Pero fue una nueva ceremonia. Una confirmación, digamos. Y una nueva luna de miel. No fue bautismo, fue confirmación. La luna de miel se termina con la reserva de hotel. Sí, ¿no? Mira, el 10 de diciembre fue la mitad del mandato de Macri. O sea, como que venía subiendo y ahora va bajando del otro lado, ¿no? Entonces, las cosas que no hace, mucha gente tiene la expectativa de que lo reelijan por otros 4 años. Pero si va a hacer cosas, este es el momento era el momento para hacerlo. Es lógico que baje la popularidad porque es lo que se llama una inversión de capital político. Soy si popular, además, si no lo hacía ahora, ¿cuándo lo iba a hacer? Entonces, bueno, que fue uno de los problemas de los Kirchner. Los Kirchner atesoraban capital político. Si uno hace todo lo que la gente quiere, pero no hace las reformas, o para ir a un caso mucho peor todavía, el caso de Venezuela. Yo me pregunto a veces, cuando en toda esta época, como vos decías, de balance, de fin de año, ¿con qué nos comparamos? ¿Nos comparamos con el país que quisiéramos ser, con el imperio que nunca fuimos, con Francia, con España? ¿O pensamos que si en vez de Macri ganaba Scioli, hoy estaríamos como Venezuela? ¿No? Entonces, ¿con qué nos comparamos? País petrolero con las mayores reservas veíamos del mundo sin combustible para los autos. Veíamos un clip, que después se los voy a mandar para ver si lo circulan, donde aparece Maduro en la televisión en Venezuela, diciendo Venezuela, jodidos pero felices. Jodidos pero felices. Y acá parece que somos al revés, ¿no? Argentina, poco a poco se van solucionando las cosas, pero nos encanta quejarnos. La verdadera pregunta usará Maduro para saber que la gente está feliz. Yo estoy seguro que están prohibidas las encuestas. Yo me imagino, conozco hay cualquier cantidad de venezolanos que han inmigrado a la Argentina en los últimos meses, particularmente la corriente fue muy fuerte en los últimos 6 meses, y bueno, gente que está... Venezuela está entrando en una etapa crítica. Sí. Hay hambre, hay gente que se va de alguna manera, hay gente que manda $10 y está contento porque le pudo mandar $10 a su familia. No, la situación de Venezuela creo que en ese sentido hay que agradecerle a Mauricio Macri, que tuvo las ganas de enfrentarse al kirchnerismo, ganarle, y que hoy no somos Venezuela. Pero de todos modos, vamos a hablar de la opinión pública argentina, que no es la venezolana, pero es muy rara. Claudio Polito Polosecchi, con su encuestadora GOP, Grupo de Opinión Pública, nos mandó una encuesta hecha hace aproximadamente 30 días, más o menos, podemos decir. Sí, un poco menos. Sí. Menos, 20 días. Antes de la bomba previsional, digamos. Antes del tema previsional, que seguramente que le debe haber costado algunas chapas voladas al gobierno en materia de imagen. Con un par de preguntas que a mí me gustaron, las primeras dos estas. El rol del Estado en la economía. ¿El Estado debe tener gran intervención en la economía? En marzo de 2014, o sea, más de un año antes de que asumiera Macri, 74,9% decía que sí, que sí. Y en noviembre de 2017, 76% dice que sí. O sea, llegamos a los 2 años, a la mitad del mandato del gobierno de Macri, con una opinión pública más estatista. Pero yo te diría, eso es si haces esa pregunta, pero te sugiero que crucemos esta pregunta con otro dato que ha circulado, que es estas famosas mediciones de competitividad, y donde, por ejemplo, Argentina, sobre una lista de 190 países, en el tema de permisología o tramitología, creo que sale último o penúltimo. ¿Sí? Entonces, una cosa es que el Estado sea grande, y otra cosa es que la intervención del Estado sea hacer todo lo posible para que uno no pueda producir. Eso la gente no lo quiere. Y además en los costos del Estado, porque por más que el Estado te dé el permiso para producir en 24 horas, está bárbaro, pero si después te
saca absolutamente todo lo que vos metés en la empresa, no te queda absolutamente nada. Sí, ¿no? a mí de todas maneras... Prefiero tardar una semana o lo que pasa es que lo que yo siento es que la la oposición ha sido más exitosa en generar un debate en torno a este tipo de preguntas, que está muy bien. Y acá hay un problema de comunicación del gobierno. La famosa campaña que debería hacer el gobierno metiendo sus temas no aparece. Y yo creo que esa es una gran falencia. Te leo la contrapregunta. Bueno. ¿Es mejor que la iniciativa privada sea el factor principal de la economía? Aclaro una cosa, ¿no? En cualquier lugar del mundo, más o menos, que ha progresado, hablando de progres, que tiene, digamos, algún nivel de vida, el que genera ese nivel de vida es la iniciativa privada. 18,9% decía que sí, o sea, 19%, digamos, en marzo de 2014, y a 2 años del gobierno de Mauricio Macri bajó a 17,7%. O sea... Esto es peor que lo anterior. Es peor. Esto es peor porque no entender quién es el que genera riqueza en una sociedad te ata las manos en cuanto a la posibilidad de gestar herramientas de crecimiento. Y yo creo que efectivamente, como dice Felipe, acá hay un gran déficit comunicacional del gobierno. Marcos Peña siempre dice que la política no es pedagogía, y yo creo que eso por ahí funciona para las elecciones, pero no para gobernar. Gobernar es fundamentalmente comunicar, y comunicar es hacer pedagogía. Es hacer pedagogía, es explicar y es cambiar a la opinión pública. Por eso vuelvo otra vez al por qué mostramos el fragmento del discurso de Macri en 2015, avisando que no iba a privatizar aerolíneas, o reprivatizar YPF, porque, bueno, evidentemente las mediciones daban esto. Bueno, además hay un tema que yo no quisiera dejarlo pasar. Primero, aerolínea no se privatiza porque no la compraría nadie. Punto 1. Sería imposible privatizar. Entonces lo que se puede hacer es lo que se está haciendo, administrarla mejor y ponerle competencia. En eso me parece que, digamos, no hay muchas alternativas. YPF es una empresa privada. Es una empresa privada con accionistas públicos. Sí, bueno, pero con un control mayoritario estatal, ¿no? Claro, entonces YPF está mostrando que, bueno, que tienen todos los problemas que tienen las empresas privadas y todas las posibilidades que tienen las empresas privadas. Y bueno, no todas las petroleras le va bárbaro en el mundo. O sea, YPF es una... Bueno, a YPF la salvamos gracias a que fijamos el precio de la nafta alto como para que el balance de YPF no dé en rojo, ¿no? Bueno, pero antes de ir a la pausa quiero mostrar el último. Viene del desastre YPF. Viene del desastre, sí, sí. Lo que se hizo fue un desastre. Cuando Kirchner metió los eskenazi para vaciar YPF, realmente una vergüenza. Y después finalmente la expropiación era porque Cristina se peleó con eskenazi y lo que se hizo fue un mamarracho que arruinó la imagen argentina. Pero para no meternos en ese tema en desastre, antes de la pausa, quiero que vean esta otra pregunta preocupante. Macri debería disminuir el gasto, a ver si lo tenemos por ahí, 37,4 en abril de 2017, o sea, hace medio año, hace poco más de, hace 10 meses. En noviembre, ahora balance, 32,5, quiere decir que bajó 5 puntos la cantidad de gente que está pidiendo que baje el gasto, o sea, es una minoría, o somos una minoría. No hacer más ajustes, de 59% en abril a 63% en noviembre. Quiere decir que con estas dos preguntas simplemente vemos que la opinión pública llega a los 2 años de Mauricio Macri más estatista, más antiajuste que antes. Yo estoy en desacuerdo con eso. Vamos a una pequeña eso no pausa. es así. Vamos a después hablar de eso. Vamos a preguntarle, bueno, a Felipe Noguera por qué dice que no es así y también vamos a preguntarle a Polito Porosecchi qué se le puede recomendar al gobierno de Mauricio Macri, salvo que realmente el gobierno de Mauricio Macri nos sorprenda con un fanatismo estatista que no le conocíamos. Todo puede ser, ahí venimos. Bueno, la pregunta es si a Macri no le convendría después de 2 años empezar a pensar si no tiene que cambiar esta opinión pública única, hiperestatista, antiajuste, anti todo. No sé, digo, capaz que no, capaz que a él le gustan. Me siento un poco contigo. Hemos visto 2 o 3 cuadros. Yo sé que las encuestas tienen muchísima información más, y decir que esas 2 son las que describen la opinión pública, porque además se podrían preguntar otras cosas más. Me parece que está reflejando otra cosa. Está reflejando en términos Felipe, de... Una cosa, recientemente la Universidad Austral presentó una encuesta, hace no más de un mes, en donde mostraba cómo los argentinos preferían, por ejemplo, a la hora de trabajar en el Estado,
empresa estatal, o sea, no es casualidad lo que le da a GOP. Yo he visto encuestas mucho más completas donde además el gobierno podría explorar otras cosas. Es decir, cualquier fenómeno de opinión pública no se reduce a un blanco o negro, rojo o azul. Entonces, acá lo que tenemos es una serie de ideas de lado y lado que muchas inclusive son contradictorias entre sí. Y lo importante es cuáles son las que se activan. Lo que yo creo que estamos viendo es que en el discurso público, en el discurso que estamos oyendo, están más activadas algunas de las líneas de oposición. Por ejemplo, Kicillof y la senadora Fernández de Kirchner, en sus debates sobre el presupuesto, inclusive parecía una broma del Día de los Inocentes, ¿no? A escucharla a ella, ¿no? Porque ella era la inocente y todos los demás son culpables y están presos, ¿no? Decir, al considerar distintos cambios en los impuestos, que con tal cambio entonces la gente se iba a quedar con algo que era un impuesto que le correspondía al Estado. El discurso en Estados Unidos es que la plata es mía y yo se la doy al Estado para que la administre, el famoso contribuyente, yo contribuyo. Acá el discurso viene del lado de qué bueno que es el Estado que te va a dejar... Te deja algo de tu plata. De tu plata. O que te va a permitir a través de los permisos que las empresas. Por eso la cultura argentina, la cultura del Estado argentino es no tener respeto por lo que en inglés se llama el taxpayer, el pagador de impuestos, ¿no? Entonces, que es una persona que merece sumo respeto con la plata que le pone al Estado para que la use. Entonces yo creo que esos son los temas que en vez de estar discutiendo blanco o negro los temas que vimos, que es muy difícil eso, cambiar la opinión pública, lo que hay que buscar son como otras vetas de opinión pública. Y ahí es donde creo que el gobierno está un poquito encasillado en una fórmula que le resulta relativamente exitosa a nivel electoral, porque tampoco le fue tan bien en las elecciones, ¿no? Si la autopsia de Maldonado se daba 3 días después, vaya a saber qué hubiera pasado. O sea, fue medio justito. Le están sacando Macri, jugo ahora. Como diría Napoleón, es un general con suerte. Y ¿no? La suerte del campeón, ya que es deportista también Macri. Pero a lo que voy con esto es que me parece que ese modelo, digamos, un modelo de micro-targeting, de usar las redes sociales, de contactar a cada persona, tener todo ese ejército territorial que le funciona relativamente bien, no digo no muy bien, pero relativamente bien electoralmente, y mis respetos, me parece que en gobierno dejan todo el otro campo, porque cuando surge una forma de comunicación no reemplaza a la anterior, sino que interactúa con ella. Entonces la calle sigue siendo importante, los medios de comunicación siguen siendo importantes y las redes sociales son importantes. Y ellos han descuidado la parte especialmente de los medios masivos, no tienen un mensaje bien estructurado, no hacen uso de todo lo que se puede hacer ahí. Y yo creo que hay una creciente conciencia dentro del gobierno, no sé si a nivel cupular, pero sí en varios ministerios, que tienen que empezar a trabajar más estos temas, porque tienen enfrente a alguien que aparentemente está coordinado con una persona tirando piedras en la plaza, y sin embargo, algunos de ellos a nivel de discurso estaban muy bien armados de alguna manera, ¿no? Le damos el cierre a Polito con la pregunta. De todas las leyes, la que falta, porque el gobierno aprobó un montón de la reforma impositiva, la previsional, sin haber necesitado explicar mucho, en el caso de la previsional con un lío bárbaro en la calle, pero las otras las sacó sin explicar mucho. Pero la que va a generar gran resistencia es la laboral, y como yo siempre digo, sin reforma laboral no se resuelve el déficit fiscal, porque el déficit fiscal de Argentina es producto de que todo el empleo en los últimos 20 años lo da el Estado, y si no cambiamos eso y los privados no contratan, bueno, será muy difícil cambiar a la Argentina. Ellos dicen que van a dar el debate. ¿Vos qué le recomendarías? Tenés 2 minutos para ser de asesor de Macri. Yo no creo que la reforma laboral sea tan importante, porque finalmente lo que quedó es una cosa muy cosmética. Sí, lo que quedó es chiquito. Lo que quedó lo más importante de esa reforma laboral es... Casi estoy seguro que va a ser lo único que va a salir, que es el blanqueo. El blanqueo seguro, porque eso es plata para todos. Va a ser un paso adelante en el proceso de formalización del empleo. Esperemos, Polito, que salga algo más que solamente el blanqueo, porque si no... No lo veo fácil. Y en cuanto a lo otro, ¿qué habría que hacer? Yo creo que el gobierno tendría que aprovechar que su fuerte es la gestión, en dar señales más claras con la gestión, justamente como una manera de comunicar. O sea, no puede ser que en la cabeza de la gente disminuir el gasto público sea solamente despedir gente.
El Estado tiene que demostrar que disminuir el gasto público es disminuir en otras áreas que son sensibles para la corporación política, que son sensibles para los medios, por ejemplo la publicidad, que es absurda la cantidad de dinero que se destina no, a eso publicidad. se corta. El año que viene ya está previsto el recorte de la publicidad yo creo que enorme. Yo creo que si el gobierno hiciera docencia gestionando, le serían más fáciles las cosas. Polito Polosecchi, Felipe Noguera, muchas gracias. Que te siga viendo La Hora de Maquiavelo. Feliz año.